¿Y si al final tenían razón los que decían que a Colapinto lo inflaron demasiado pronto? Mientras Pierre Gasly se consolida como la voz de experiencia dentro de Alpine, el argentino no hace más que acumular dudas, miradas incómodas y un silencio cada vez más ensordecedor desde el equipo. Ya no se trata de falta de tiempo o adaptación. Se trata de una diferencia clara de nivel. Y lo más grave es que dentro de Alpine ya se preguntan, sin disimulo, si Franco fue un error que están pagando caro. ¿Se viene otro cambio de timón? Hay derrotas silenciosas que pesan más que cualquier escándalo público. Y eso es exactamente lo que está viviendo Franco Colapinto dentro de Alpine. Porque mientras él lucha contra la presión, los nervios y la mirada cada vez más impaciente de los directivos, Pierre Gasly no necesita levantar la voz para dejar las cosas claras, simplemente lo supera. Lo desplaza. Lo expone. Una y otra vez. Con gestos, con datos internos, con comentarios bien colocados. Gasly no solo está reafirmando que es mejor piloto dentro del equipo, está demostrando que Colapinto nunca debió ser una amenaza real para él. Y lo más duro para el entorno de Franco es que ya no se trata de una percepción mediática o de rumores en redes sociales. Es una realidad interna que se palpa en cada reunión de estrategia, en cada balance de rendimiento, en cada decisión técnica. Dentro de Alpine, la diferencia entre uno y otro empieza a convertirse en una grieta, y esa grieta ya está dejando a Colapinto en una situación límite. Porque mientras el equipo necesita resultados y estabilidad, Gasly está cómodo, firme, hasta irónico. Y Franco, en cambio, está en el foco. Otra vez en el punto de mira. Lo más cruel es que nadie esperaba que la presión llegara tan rápido. Pero Gasly la está acelerando. Sin necesidad de una sola palabra pública, está jugando con la psicología de todo el paddock. Y Colapinto, sin experiencia en estas guerras de egos, sin estructura política fuerte detrás, empieza a mostrar las grietas. Los medios ya no lo protegen como antes. Algunos directivos ya no lo respaldan con el mismo entusiasmo. Y mientras tanto, Pierre sigue avanzando como si nada pasara, con una sonrisa seca, con una mirada que dice más que 1000 titulares. La tensión se siente incluso en los silencios. Cada vez que Pierre Gasly entra a una reunión de equipo, el ambiente cambia. No necesita levantar la voz ni hacer comentarios directos, su sola presencia ya impone jerarquía. Los ingenieros lo escuchan con atención, los técnicos le responden con precisión y hasta los estrategas parecen más cómodos cuando Gasly está al mando de la conversación. Del otro lado, Franco Colapinto intenta mantenerse firme, pero se nota que su lugar en la mesa ya no tiene el mismo peso que cuando llegó. Lo que antes era entusiasmo por una joven promesa, ahora es un aura de incertidumbre. Los gestos son distintos, las respuestas son más breves, y lo más preocupante, ya nadie hace esfuerzos por ocultarlo. Dentro del equipo, empieza a sonar fuerte una idea que muchos venían reprimiendo desde hace semanas. Gasly no solo es el piloto con más experiencia, es el verdadero líder de Alpine, y cualquier comparación con Colapinto ya no parece ni justa ni necesaria. Lo que al principio era una dualidad, ahora es una diferencia de niveles. Y esa diferencia está empezando a arrinconar al argentino. Lo más duro es que ni siquiera hace falta que Pierre lo ataque. De hecho, no lo hace. No lo necesita. Su forma de exponerlo es indirecta, quirúrgica. Aporta datos, sugiere ajustes, señala debilidades técnicas sin nombrar a nadie, pero siempre apuntando en una dirección. Y los resultados de esas observaciones suelen ser devastadores para Franco. A veces es una corrección en la configuración, otras veces un detalle de comportamiento en pista, pero el mensaje siempre es el mismo: Gasly sabe más, se adapta mejor, entiende mejor la dinámica del equipo. Esa diferencia de criterio y madurez se está transformando en una sentencia silenciosa. Y lo peor para Colapinto es que ya no se trata de una cuestión de juventud o aprendizaje. Es una cuestión de supervivencia política y profesional, y en ese juego Pierre tiene años de ventaja. Lo que más molesta en el entorno de Colapinto no es la comparación directa con Gasly, sino cómo esa diferencia se ha transformado en una sombra constante que lo persigue incluso fuera del paddock. En redes sociales, foros especializados y hasta en medios tradicionales, cada movimiento de Franco es analizado con lupa, pero no para destacar su progreso, sino para resaltar cuánto le falta en relación con su compañero. El relato inicial de la promesa argentina, el chico humilde que venía a desafiar a los consagrados, se desinfló con una velocidad brutal. Y en ese vacío, Pierre supo moverse con maestría. Mientras Colapinto intenta justificar errores con términos técnicos o falta de adaptación, Gasly responde con hechos. No debate. No se excusa. Solo ejecuta. Y ese estilo silencioso, implacable, lo ha posicionado en un lugar que Franco no puede ni replicar ni discutir. El de la referencia absoluta dentro de Alpine. Puertas adentro, el clima ya no es el mismo. Los ingenieros que al principio veían a Colapinto como un soplo de aire fresco, ahora bajan la cabeza cuando se habla de expectativas. En las reuniones técnicas, ya no le consultan con el mismo entusiasmo. Se limitan a escuchar sus opiniones,
muchas veces para contrastarlas con las de Pierre, que terminan imponiéndose como criterio final. Y lo más hiriente para el argentino es que esto no se debe a una conspiración interna, sino a una simple cuestión de credibilidad. Mientras él sigue buscando consolidarse, Gasly ya es visto como la voz autorizada, el piloto en quien se confía para salvar un proyecto que se tambalea. En otras palabras, la figura de Pierre no solo crece por sus méritos, sino porque el fracaso de Colapinto lo hace brillar aún más. Es una paradoja cruel, pero real. Cuanto más se equivoca Franco, más se fortalece Gasly. Y esa dinámica está empujando al argentino hacia un punto sin retorno. El golpe definitivo al ánimo de Franco llegó cuando, durante una sesión de simulador en la fábrica de Enstone, los datos comparativos se proyectaron en la gran pantalla del briefing y mostraron una diferencia de ritmo sostenido que nadie pudo maquillar. Pierre Gasly registraba, en promedio, 2 décimas por vuelta más rápido en tanda larga y una degradación de neumáticos 8% menor. Las cifras, filtradas horas después por un periodista de Auto Hebdo, se viralizaron en cuestión de minutos y se convirtieron en munición para los detractores de Colapinto. Pero lo que realmente hirió al argentino no fue el eco mediático, sino la reacción dentro del equipo. Silencio absoluto, ninguna palabra de aliento, ningún intento por contextualizar los números. Para la plana mayor de Alpine, esos gráficos valían más que cualquier discurso motivacional. Y al mismo tiempo, reforzaban la narrativa de que Gasly es el seguro de vida del proyecto, el piloto que ya ha demostrado fiabilidad. No se olvida que renovó contrato hasta 2026 tras sumar la mayor parte de los puntos del equipo en 2024, y que, además, encaja a la perfección con el relato corporativo de la marca francesa. De hecho, fue el propio CEO Laurent Rossi quien, en un podcast reciente, dejó caer una frase demoledora. Pierre es un líder natural, sabe absorber la presión y convertirla en resultados. Todos entendieron el subtexto. Si Franco no puede hacer lo mismo, su tiempo está contado. Así, la comparativa técnica se transformó en una sentencia política. Cada cifra que resalta la consistencia de Gasly es, al mismo tiempo, un ladrillo más en el muro que aísla a Colapinto dentro de su propio garaje, condenándolo a convivir con la idea de que su compañero ya no es solo mejor, es indispensable. En los pasillos de Enstone, donde el clima suele ser gélido tanto por el tiempo como por la política interna, el nombre de Franco Colapinto ya no se pronuncia con la misma ilusión que hace apenas unas semanas. El murmullo constante entre ingenieros y personal de logística es más parecido a una evaluación de daños que a una construcción de futuro. Y mientras los jefes técnicos analizan cada telemetría como si se tratara de un juicio sumario, los asesores externos del equipo, incluido Flavio Briatore, que volvió a tener injerencia directa en decisiones estratégicas, ya no esconden su escepticismo. Briatore, fiel a su estilo frontal y sin filtro, habría deslizado en una reciente reunión privada una frase tan brutal como elocuente. No podemos permitirnos criar otro error como Piquet Jr. La referencia no fue azarosa. Comparar a Colapinto con pilotos que fueron promesa y terminaron como fracaso es, en sí mismo, un aviso. Pero lo más inquietante no fue la frase, sino la ausencia de defensa por parte de sus aliados internos. Nadie saltó a desmentirlo, nadie levantó la voz para recordar sus méritos en categorías inferiores o su capacidad para adaptarse en condiciones adversas. El silencio, una vez más, fue atronador. Mientras tanto, Gasly sigue acumulando peso dentro del equipo no solo por rendimiento, sino también por manejo político. Su entorno, encabezado por un manager astuto y muy bien conectado dentro del paddock francés, está aprovechando cada oportunidad para reforzar el relato de que Pierre es el ancla del proyecto. Y lo más cínico es que, para hacerlo, no necesitan atacar a Franco directamente, les basta con dejarlo expuesto. Cada vez que Colapinto comete un error, cada vez que una reunión técnica se prolonga porque él no entiende algún ajuste en el balance del auto, cada vez que su lenguaje corporal muestra frustración, alguien lo anota, alguien lo comenta, alguien lo deja caer ante quien debe escucharlo. Así, el joven argentino no solo pelea contra el cronómetro, sino también contra una maquinaria política que ya eligió su favorito. Y en esa batalla desigual, hasta su talento empieza a parecer insuficiente. Detrás de cada foto que sube Franco Colapinto con sonrisa forzada, detrás de cada posteo donde intenta mostrarse agradecido con Alpine o enfocado en seguir aprendiendo, hay un entorno que está empezando a desesperarse. En Argentina, su círculo íntimo observa con impotencia cómo el sueño de ver a Franco consolidado en la Fórmula 1 se convierte en una pesadilla silenciosa. Ya no se trata de falta de velocidad, porque eso no está en duda, sino de que el contexto no lo acompaña. El piloto argentino llegó a Alpine en el peor momento posible, con el equipo sumido en crisis estructural, con un Gasly que defiende su lugar como si su carrera dependiera de ello y con una presión interna que no perdona tropiezos. Pero lo más grave es que ya no se lo considera el futuro. Para muchos, Franco es el experimento de Briatore. Una apuesta personal del italiano que quiso acelerar su ascenso para probar que su olfato seguía intacto,
pero que ahora empieza a quedar en evidencia como un error apresurado. Y en medio de todo esto, Gasly continúa imponiendo su autoridad sin decir una palabra fuera de lugar. Lo suyo es una estrategia de demolición silenciosa. No hay declaraciones altisonantes, ni gestos públicos de desprecio, pero sí una constante actitud de marcar territorio. En las reuniones técnicas evita cualquier tipo de complicidad con Colapinto. Si el argentino propone una idea o hace una observación, Gasly la ignora o cambia de tema. Cuando hay entrevistas compartidas, el francés siempre toma la palabra primero, se muestra más seguro, más dueño del lugar. Y lo que a simple vista parece protocolo, en realidad es una sutil forma de subordinación. Pierre entendió que no necesita atacar a Franco para sacarlo del camino. Solo tiene que hacerlo quedar chico. Que el equipo, los sponsors y hasta los fans lo perciban como menos preparado. Y lo está logrando. Porque cada gesto, cada mirada, cada espacio que ocupa, incluso cuando no habla, refuerza la idea de que Alpine no necesita a Colapinto. Que ya tiene a su piloto principal. Que lo demás es prescindible. El ambiente dentro de Alpine empieza a adquirir tintes sofocantes. Aunque nadie lo diga abiertamente, el equipo técnico ya no oculta su preferencia por Gasly. La comunicación con Colapinto se ha vuelto fría, casi burocrática. Mientras a Pierre se le permite cierto margen para improvisar o experimentar, a Franco se le exige perfección desde el primer intento. Le revisan cada dato, le cuestionan cada decisión, y lo que antes se justificaba como parte de su curva de aprendizaje, ahora se utiliza como argumento para señalar su falta de adaptación. Internamente, incluso algunos ingenieros han empezado a referirse a él con un tono casi condescendiente. No porque duden de su talento, sino porque sienten que no es el momento ni el lugar para él. Y esa percepción, alimentada por los gestos cada vez más marcados de Gasly, ha creado una dinámica en la que Colapinto parece estar siempre un paso atrás, aunque haga todo lo posible por ponerse a la altura. La estrategia de Pierre es tan sutil como efectiva, nunca lo confronta directamente, pero constantemente lo eclipsa. Si Colapinto menciona algo en una reunión, Pierre lo reformula más claro y con mayor respaldo técnico. Si Franco tiene un mal día, Gasly se encarga de tener uno impecable. Incluso en lo gestual, la diferencia es notoria. Mientras el argentino se muestra más contenido, más medido por temor a equivocarse, Gasly camina por los boxes con una seguridad que roza la arrogancia. Esa diferencia de actitud pesa. Porque en la Fórmula 1, aunque no se hable de carreras, todo se trata de percepciones. Y hoy, la percepción general es que Pierre es el adulto en una sala donde Franco aún parece el aprendiz. Pero lo más preocupante es que esa narrativa ha comenzado a filtrarse en los medios especializados. Algunos analistas europeos ya han soltado frases como el experimento Colapinto o el protegido de Briatore que no termina de arrancar. Aunque no lo digan abiertamente, empiezan a dudar si el argentino realmente tiene el temple necesario para soportar la presión de este nivel. Y en ese mar de dudas, Gasly se muestra más fuerte que nunca. Porque sabe que mientras Franco siga tambaleando, su lugar está asegurado. No necesita ganarle en la pista, solo necesita hacerlo ver como el eslabón débil. Y hasta ahora, todo indica que lo está logrando. Lo más crudo de esta historia es que Colapinto lo sabe. No necesita que nadie se lo diga. No necesita leer los titulares ni escuchar los susurros en los pasillos. Lo siente. Cada vez que entra al box y percibe cómo bajan los tonos de voz, cómo las miradas se esquivan o cómo el saludo de Gasly suena más a una burla disfrazada de cortesía que a un verdadero gesto de camaradería. Franco, que llegó con una ilusión desbordante, empieza a entender lo que realmente significa estar en la cima, que no basta con talento, ni con sacrificio, ni con haber conquistado las categorías menores. Aquí, en este mundo, sobrevivir también implica saber jugar un juego político silencioso, donde cada gesto comunica más que 1000 palabras, y cada paso en falso puede costarte el asiento. Alpine, por su parte, mantiene un silencio incómodo. No lo han bajado oficialmente del proyecto, no han emitido comunicados alarmantes, pero tampoco han salido a respaldarlo con contundencia. Todo se mueve en la ambigüedad. Lo suficiente para no prender fuego mediático, pero también lo suficientemente ambiguo como para que Colapinto sienta que está caminando sobre hielo delgado. Y en ese terreno frágil, Pierre Gasly se pasea como un experto equilibrista, sabiendo exactamente dónde pisar para hacer crujir el suelo sin romperlo. Su estrategia ha sido tan efectiva que ni siquiera necesita nombrar a Franco para dejarlo mal parado. Le basta con brillar, con responder siempre con una sonrisa irónica cada vez que se le pregunta por su compañero, o con soltar una frase aparentemente inofensiva pero cargada de intención como a veces la experiencia pesa más que el ímpetu. Y mientras tanto, el entorno de Colapinto comienza a resquebrajarse. Su equipo personal intenta mantener la calma, repitiendo que es cuestión de tiempo, que todos los debutantes pasan por esto, que hay que resistir. Pero ni ellos pueden negar que la presión ha cambiado. Ya no se trata de mejorar, se trata de no equivocarse. Y eso, en este contexto, es un arma de doble filo.
Porque nadie puede dar lo mejor de sí con la sombra constante de ser reemplazado por alguien que ya conoce todos los rincones del equipo y que, para colmo, ha convertido en hábito hacerle sentir que está de más. Así, poco a poco, Gasly no solo ha demostrado que puede ser mejor. Ha logrado algo aún más brutal: hacer que todos duden de si Colapinto alguna vez lo fue. La herida más profunda que puede sufrir un piloto no es la de un choque, ni la de una desilusión contractual. Es la de la duda. Y esa es la que ahora está carcomiendo a Franco Colapinto. Porque ya no se trata solamente de que Gasly esté rindiendo mejor, ni de que los medios empiecen a hacer comparaciones incómodas. Es que hasta dentro del mismo equipo Alpine hay ingenieros, estrategas y figuras del entorno que han comenzado a dejar entrever, de manera muy sutil, que el argentino tal vez no era lo que esperaban. La misma estructura que lo celebraba como el nuevo aire ahora lo empieza a mirar como un capricho que quizás costó demasiado caro. En el box, Gasly ya no necesita ganarse el respeto, lo tiene. Y Colapinto, que hace apenas unas semanas era presentado como una promesa indiscutible, ahora se ve obligado a justificar su lugar carrera tras carrera, sesión tras sesión, incluso cuando no hay competencia en pista. Esta dinámica de presión silenciosa, de favoritismos velados y comparaciones soterradas, es uno de los elementos más despiadados de la Fórmula 1. Y Gasly, lejos de mantenerse al margen, parece disfrutar del rol de verdugo elegante. Nunca se le escucha levantar la voz, ni apuntar con el dedo. Pero cada vez que se lo consulta sobre el rendimiento de su compañero, responde con frases medidas que suenan más letales que una crítica directa. Franco es joven, tiene mucho por aprender todavía, ha dicho. Y aunque la frase, en papel, parezca una muestra de paciencia, dicha con el tono justo y la sonrisa correspondiente, se transforma en una estocada de condescendencia. Porque en un mundo donde la percepción lo es todo, sonar como el veterano generoso frente al novato desorientado tiene un impacto demoledor. Lo peor es que Colapinto está empezando a internalizar esa narrativa. Se nota en su lenguaje corporal, en cómo responde a la prensa, en cómo evita confrontaciones y prefiere las respuestas diplomáticas. Esa energía desafiante con la que llegó empieza a diluirse, como si cada semana en Alpine lo estuviera apagando poco a poco. Y mientras tanto, Gasly crece. No solo en lo deportivo, sino en lo político. Se ha convertido en el piloto confiable, en el que no genera escándalos, en el que cumple y no exige demasiado. Para los dirigentes, esa figura es oro puro. Mientras Franco lucha por ser escuchado, Gasly ya está en los oídos de todos. El contraste se vuelve doloroso. Porque si antes la narrativa era que Gasly debía mirar por el espejo retrovisor, ahora es Franco el que tiene que acelerar para no ser devorado por su sombra. Y en esa carrera interna que nadie ve pero que todos sienten, el argentino está perdiendo más que tiempo. Está perdiendo terreno en la confianza del equipo, en el respaldo de los medios y, lo más preocupante, en la creencia de que él mismo pertenece a este mundo. Franco Colapinto está en el centro de una tormenta silenciosa que se intensifica con cada día que pasa. No se oyen gritos ni declaraciones escandalosas, pero el mensaje es claro como el agua. Alpine lo está midiendo con una vara cada vez más estricta, y Pierre Gasly no deja de ponerlo en evidencia. La narrativa que se tejía hace apenas unos meses, donde se hablaba del argentino como el futuro brillante del equipo, se está desmoronando a una velocidad alarmante. Lo más preocupante es que este colapso no se debe a un escándalo mediático ni a una catástrofe deportiva puntual, sino a algo aún más devastador: la percepción de que simplemente no está a la altura. En el mundo cruel de la Fórmula 1, esa percepción mata carreras. Pierre Gasly no necesita decirlo en voz alta. Cada movimiento suyo, cada gesto, cada resultado mejor en pruebas o entrenamientos, cada conversación filtrada con miembros del equipo en la que se le escucha calmado, firme y satisfecho con su rendimiento, sirve como una comparación directa. Franco, en cambio, aparece cada vez más como un proyecto en construcción. Y en un equipo que necesita resultados ya, no hay paciencia para procesos largos. El piloto argentino ha pasado de ser el elegido a ser el cuestionado en un abrir y cerrar de ojos, y lo que es peor, sin margen para errores. La situación se vuelve aún más asfixiante con las presiones internas. Alpine, que atraviesa un año convulsionado en todos los niveles, desde lo técnico hasta lo directivo, no puede darse el lujo de sostener apuestas que no rinden. Y en ese tablero de ajedrez político, Gasly ha sabido moverse con una inteligencia quirúrgica. No es solo un buen piloto, es un hábil operador dentro del ecosistema. Ha logrado ganarse el respeto de los mecánicos, el oído de los directivos y la confianza de los ingenieros. Y eso, en una estructura como Alpine, vale tanto como cualquier punto en la pista. Mientras tanto, Colapinto carga con un peso invisible que se vuelve más denso cada día. La presión de representar no solo a su equipo, sino también a una nación que lo sigue como a un héroe. La presión de demostrar que no fue un error, que no llegó por capricho ni por política, sino por talento puro. Y sin embargo, cada pequeño traspié, cada sesión gris, cada gesto ambiguo desde el equipo, alimenta una narrativa que lo pone a la defensiva.
El problema no es solo que Gasly esté rindiendo mejor, es que está dejando a Franco sin argumentos. Lo irónico es que Gasly no necesita exponerse. Su mejor arma es el tiempo. Sabe que si mantiene el ritmo y la compostura, será Colapinto el que cometa el próximo error. Y cuando eso ocurra, porque con este nivel de presión es casi inevitable, los dedos apuntarán sin dudas. En Alpine ya se empiezan a oír rumores de que si en Mónaco no hay señales claras de progreso, las puertas podrían empezar a cerrarse, lenta pero inevitablemente. Y es ahí donde radica la mayor crueldad del momento. Franco Colapinto ya no lucha solo por destacar. Lucha por sobrevivir.